Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El cielo se quebró. No de una forma poética o metafísica. Se quebró, literalmente, como un espejo golpeado por un ladrillo. Las nubes se partieron en líneas dentadas. Y luego llegaron las luces. Luces parpadeantes y antinaturales, azules y rojas, que danzaban como sirenas pero gritaban algo mucho peor. No eran de aquí. Las noticias todavía lo llamaban un fenómeno. Cuando la primera oleada aterrizó, naves elegantes, armaduras relucientes, ojos como el cristal, vacíos, fríos y observadores. Y detrás de ellos, esa maldita bandera, 6 anillos entrelazados. El Consejo Galáctico, moralistas, intocables, y ahora orbitando nuestro hogar como si les perteneciera. Yo estaba en el turno de noche en la acería, en las afueras de Detroit, cuando todo se fue al infierno. Me llamo Connor Maddox. Exmarine, licenciado con deshonor. Demasiado cabreado para seguir dentro, demasiado útil para que me desecharan. Llevaba arrastrándome por la vida desde que Afganistán me escupió de vuelta, hasta que el cielo me dijo que aún no había terminado de luchar. Recibí la llamada 2 horas después de que aparecieran las luces. No del gobierno, no de ninguna base militar superviviente. Era Frankie, mi antiguo compañero de escuadrón. Dijo una palabra a través de la estática, solo una. Están aquí. Mis manos ya temblaban antes de colgar. No de miedo, sino de propósito. Ese picor en la nuca que creí haber enterrado con mis papeles de licenciamiento. Sabíamos que este día llegaría. Joder, solíamos bromear sobre ello. Que si alguna vez venían los extraterrestres, el resto del mundo entraría en pánico. Pero los americanos, especialmente los hijos de puta rotos y cabreados como Frankie y yo, simplemente cogeríamos nuestros rifles y empezaríamos a limpiar la casa. Conduje a toda velocidad, pasando junto a edificios en llamas, a través de apagones y silencio de radio. Las ciudades se estaban derrumbando. Nuestro brillante gobierno no tenía ningún plan, ninguna advertencia, ninguna respuesta. Y el Consejo se reía de nosotros, retransmitiéndolo. Un mensaje en bucle en todos los idiomas. Esto no es una guerra. Es un sometimiento. Vuestra especie será integrada. La resistencia será extinguida. Creían que éramos blandos. Creían que la Tierra se había debilitado, demasiado dividida, demasiado distraída, demasiado envenenada por su propia comodidad como para poder defenderse. Pero no sabían que hombres como nosotros seguíamos aquí. Hombres que lo habían perdido todo, excepto la voluntad de luchar. Encontré a Frankie en un búnker a 3 millas de Ann Arbor. No estaba solo. Había otros. Viejos veteranos, mercenarios acabados, unos cuantos paletos con suficiente potencia de fuego como para iniciar una guerra civil. Todos metidos en un garaje lleno de cajas de munición y sonrisas amargas. ¿Estamos listos?, pregunté al entrar por la puerta. Frankie sonrió. Le faltaban 2 dientes. Llevamos listos desde Fallujah. No invadieron un planeta. Invadieron una olla a presión. Una llena de soldados rotos, supervivientes de los bosques, pandilleros y ratas de fábrica que ya habían tenido suficiente. Sin reglas, sin órdenes, solo venganza. No nos importaba salvar el mundo. No al principio. No se trataba de banderas ni de unidad ni de ninguna de esas gilipolleces que predican en los desfiles. Esto era personal. No éramos héroes. Éramos el último error que cometerían. No teníamos tanques. No teníamos apoyo aéreo ni satélites ni juguetitos brillantes fabricados por contratistas de defensa con sueldos de 6 cifras y 0 cicatrices de batalla. Lo que teníamos era rabia, viejos rencores y suficiente equipo sobrante para hacer sangrar a los alienígenas. La primera oleada del Consejo golpeó las principales ciudades. Predecible. Nueva York, Los Ángeles, Pekín, Londres. Barridos limpios destinados a quebrar el espíritu, destruir la tecnología, neutralizar el liderazgo, tomar el control de las comunicaciones. Ni siquiera se molestaron en atacar las zonas rurales.
Un error, uno muy grande. Ahí es donde estábamos nosotros. Ocultos en los bosques, en los barrios oxidados, en las viejas autopistas olvidadas del corazón de América. Lugares tan tercos que hasta el tiempo se rindió en su intento de modernizarlos. Y mientras las ciudades gritaban, nosotros cargábamos munición, preparábamos trampas, sintonizábamos radios de onda corta y descifrábamos viejos códigos militares como si fuera 2005 de nuevo. Frankie sacó una bolsa de lona que apestaba a diésel y aceite de armas. La abrió como un cura abriendo un ataúd, y dentro estaba la preciosa hija de puta que lo empezó todo, una vieja M249 SAW que se las había arreglado para perder durante su último despliegue. Seguro que no enseñan esto en la Academia Galáctica, murmuró mientras encajaba la cinta de munición. A su lado, Rey, un exguardia de prisión y traficante de armas a tiempo parcial, estaba enrollando cadenas alrededor de un motor de desguace preparado para caer cuando se activara un cable trampa. Primitivo, sí, pero del tipo de primitivo que destroza una servoarmadura si se deja caer desde la altura adecuada. El Consejo no entendía la guerra humana. Esperaban enfrentamientos limpios, reglas, protocolos. Lo que obtuvieron en su lugar fue una pesadilla de guerrilla con trampas para osos, artefactos explosivos improvisados, cables trampa y exsoldados que llevaban soñando con otra pelea desde que el mundo los olvidó. Nos llamábamos Seco Rojo. No una milicia, no una rebelión, solo un eco. De todo lo que intentaron silenciar, de cada hombre abandonado. De cada cosa rota en este país que pensaron que era inútil. No ondeábamos banderas ni gritábamos sobre la libertad. Ese tipo de discursos hacía que mataran a la gente. Simplemente hacíamos el trabajo. El Consejo envió drones a continuación. Discos plateados, silenciosos y suaves, moviéndose como fantasmas a través de la línea de los árboles. No esperaban que un paleto en un puesto de caza derribara a 3 del cielo con un Remington de 30 años. Luego vino la infantería. Los soldados de a pie llevaban una armadura que parecía cara. Placas lisas de cromo que brillaban a la luz del sol y absorbían las balas de pequeño calibre como si fueran bolitas de papel. Marchaban en formación, usaban traductores de muñeca para darnos una oportunidad de rendirnos. Ni siquiera levantaron sus armas. Sométense, terranos. Resistir es ilógico. Están bajo la tutela del Consejo. Le pegué un tiro al que hablaba justo a través del casco. No lo mató. Pero joder que si estropeó la IA que manejaba su traductor, porque sus siguientes palabras sonaron como una licuadora llena de cristal y metal. Para entonces, ya nos estábamos moviendo. Disparando desde la línea de los árboles, cócteles Molotov desde los tejados. Frankie y Rey con fuego de supresión mientras Jenkins, sí, teníamos un Jenkins, flanqueaba desde el lecho del arroyo con una recortada y un machete. No fue una lucha limpia. Fue una masacre, pero no la que ellos esperaban. Perdimos a 3 hombres ese día. Bo, que activó una mina de proximidad. Randy, que se desangró tratando de sacarlo, y Howie, el mecánico silencioso que nunca decía una palabra pero que, de alguna manera, siempre tenía un cigarrillo. Le dieron en el cuello, un tiro limpio y rápido. Recuerdo a Rey arrodillado sobre él, encendiendo un último cigarrillo y poniéndoselo entre los labios a Howie, incluso mientras yacía allí, muriendo. «Ya estás bien, hermano», dijo. «Ya has salido de esta mierda». Los enterramos detrás de la acería. Sin nombres, sin cruces, solo piedras. Esa noche, escuchamos las transmisiones del Consejo. Sus voces habían cambiado. Menos pulcras, menos seguras. Estaban atónitos. No eran criminales ni terroristas los que luchaban contra ellos. Sin ideología, sin manifiesto, solo humanos, de los corrientes, que no se rendían. Uno de sus mensajes interceptados decía algo sobre vectores de resistencia inesperados y anomalías de combate civil. En su mundo, si no llevabas uniforme, no eras un soldado. Ese fue su error. Las siguientes semanas se volvieron borrosas. Emboscadas, evacuaciones, viejas carreteras llenas de coches calcinados y drones sobrevolando como buitres de metal. El Consejo pensó que la Tierra sería pacificada en una semana.
Pero por cada pueblo que tomaban, otros 5 se apagaban. No porque huyeran, sino porque luchaban en las sombras. Viejos veteranos de Vietnam salieron de su retiro. Moteros, expolicías, líderes de pandillas, boxeadores fracasados, desertores de secundaria, no importaba. Si tenías una razón para odiar en lo que se había convertido el mundo, cogías un arma. Eco Rojo se unió a Eco Norte cerca de Wisconsin. Compartimos suministros e intercambiamos cuerpos. Sin lealtad, sin lágrimas. Si podías luchar, estabas dentro. Si no, curabas heridas o arreglabas radios. Recuerdo estar sentado al borde de un campo frío, limpiando mi rifle y viendo salir la luna. Ya no había belleza en ello. Ni asombro, solo un testigo silencioso de la cosa más antigua del universo. Hombres que no mueren en silencio. Entonces llegó la represalia del Consejo. Incendiaron Grand Rapids hasta los cimientos. Misiles de órbita a superficie. Con civiles todavía dentro. Solo para enviar un mensaje. Sometimiento o aniquilación. No nos quebramos. No negociamos. Retransmitimos los gritos de sus soldados mientras los destrozábamos en las ruinas de su victoria. Fue entonces cuando enviaron a los ejecutores. No soldados, monstruos de 2,5 metros, cubiertos con una armadura que parecía más cultivada que construida. Sin ojos, solo sensores. Sin voces, solo un siseo como si las serpientes hubieran aprendido a hablar con rabia. Cada uno podía aplastar el cráneo de un hombre de un solo golpe. Perdimos media unidad para derribar a uno. Rey fue uno de ellos. Se había equipado con C4 y cinta aislante. Caminó directamente hacia un escuadrón de ejecutores mientras los distraíamos con disparos. No gritó, no soltó un monólogo, solo sonrió y activó el detonador. Encontramos trozos de armadura de ejecutor a 6 manzanas de distancia. Encontramos trozos de Rey aún más lejos. No lloré. No podía. No porque fuera demasiado fuerte, sino porque había olvidado cómo hacerlo. Recuerdo a un oficial del Consejo, alto, esbelto, con la piel como el mármol y una voz como una canción de cuna. Lo capturaron durante un barrido fallido en Kentucky. Lo teníamos atado a una silla en una vieja iglesia. No suplicó, no amenazó, solo nos miró y dijo: «Sois anomalías, aberraciones. Se suponía que debíais desaparecer, morir con vuestro imperio. ¿Qué alimenta esta resistencia?». Frankie se inclinó, con la sangre aún en sus botas, y susurró: «Somos los fantasmas de vuestra arrogancia». Y luego le disparamos. Eso no fue guerra. Fue un mensaje. Querían sometimiento. Les dimos cadáveres. El Consejo no entendía lo que había despertado. Creyeron que habían aterrizado en un planeta blando. Pero no aterrizaron en la Tierra. Aterrizaron en Detroit. Aterrizaron en Mississippi, en los bosques de Tennessee, en Filadelfia, en el sur de Chicago, en lugares que masticaban a su propia gente y la escupían más cabreada. Aterrizaron en medio de padres que habían perdido la custodia, hermanos que habían perdido a sus hermanos, hombres que habían pasado toda su vida sintiéndose desechables y que ahora tenían una razón para luchar de nuevo. No aterrizaron en la humanidad. Aterrizaron en la rabia. Y la rabia no se rinde. Llega un punto en el que dejas de contar los días. Cuando cada amanecer parece el último, y cada hora se funde con la siguiente con el hedor a sangre, ceniza y plástico quemado. Ahí es donde estábamos ahora. En algún punto más allá de la supervivencia, mucho más allá de la estrategia. Esto era una guerra sin fronteras, sin uniformes, sin leyes, y estaba funcionando. El control del Consejo sobre la Tierra había empezado a resquebrajarse. Subestimaron algo que ninguna especie avanzada podría comprender del todo: lo rencorosos, tercos y salvajes que se vuelven los humanos cuando están acorralados. Después de que Rey se hiciera volar por los aires, la moral tocó fondo. Frankie se lo tomó como algo personal. No dijo mucho durante un tiempo, solo empezó a tallar marcas en su antebrazo con un cuchillo. No para llevar la cuenta de las muertes, sino de las pérdidas. Dijo que quería recordar a cada uno. Dijo que si alguna vez ganábamos esta maldita cosa, se tatuaría sus nombres en los huesos si hacía falta. Yo lo sobrellevaba de otra manera.
Dejé de dormir. El sueño traía sueños, y los sueños traían caras. Las que enterramos, las que no pudimos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, buscando mi pistola como si todavía estuviera en Kandahar. Solo que ahora, las sombras no eran talibanes. Eran algo peor, algo más inteligente, algo que observaba. La nueva tecnología del Consejo estaba aprendiendo. Sus drones empezaron a volar más bajo, escaneando firmas de calor a 3 metros de distancia. También habían adaptado nuestras armas. Empezaron a desplegar ondas de choque antibalísticas, ráfagas cortas que convertían las balas en polvo en el aire. Y esos ejecutores ya no eran solo músculo. Ahora tenían tácticas. La IA que usaba el Consejo, fuera la que fuera, había empezado a imitarnos. Cada batalla era más dura, más calculada, menos predecible. Pero todavía no entendían el problema de fondo. No queríamos ganar. Solo queríamos que murieran. Frankie lo dijo mejor una noche mientras acampábamos en las ruinas de un viejo Walmart, comiendo judías enlatadas a medio quemar y escuchando los ecos de gritos lejanos en el aparcamiento. Están intentando acabar con esto de forma limpia, murmuró, con el humo saliendo de su cigarrillo. Pero no se puede limpiar un incendio forestal. Tenía razón. Y pronto íbamos a provocar el incendio más grande de todos. Comenzó con información de un chico, de solo 16 años. Lo llamábamos Ren. Delgado, nervioso, siempre mirando por encima del hombro. Solía traficar con drogas antes de la invasión. Ahora llevaba mensajes, recogía núcleos de energía de drones caídos y de alguna manera se coló en una torre de comunicaciones del Consejo usando un portátil roto y piezas de un VCR. Ren encontró algo grande. Oculto en lo más profundo de los canales encriptados del Consejo. Su centro de mando central ya no estaba en órbita. Había aterrizado aquí mismo. En el corazón del medio oeste de EU. Estaban tratando de echar raíces. Bastardos arrogantes. Creían que la Tierra estaba lista para la integración. Creían que ya éramos manejables. No se dieron cuenta de que cuanto más profundo cavaran, a más de nosotros removerían. El centro de mando estaba disfrazado, por supuesto, camuflado, blindado, protegido como la tumba de un rey. Pero estaba allí, en el cascarón de lo que solía ser una fábrica de Tesla cerca de Springfield. La ironía moderna en su máxima expresión. Conquistadores alienígenas escondidos en un templo de la ambición humana fracasada. Sabíamos que era un suicidio. No importaba. La misión era clara. Golpearles donde más dolía. Decapitar la cabeza de su operación. Forzarlos a retirarse o a enviar toda su flota y arrasar la tierra. Y si hacían eso, perderían todo por lo que habían venido. Nos preparamos durante 7 días, reclutamos a 2 escuadrones más, Eco Quemadura y Eco 5. Quemadura estaba liderado por un exbombero convertido en un maníaco de los cócteles Molotov. 5 era de exmilitares, lleno de tipos a los que echaron por no ser aptos para el mando de un equipo. Traducción. Demasiado violentos, demasiado impredecibles. Perfectos. Nuestro equipo se movió al anochecer. 15 de nosotros vestidos con armaduras robadas cubiertas de barro, sudor y sangre que no era nuestra. La aproximación fue lenta. Cada paso se sentía como pisar cristal. Cada aliento, una advertencia. Entonces el aire cambió. El centro de mando. No era solo un edificio. Pulsaba. El aire brillaba a su alrededor como las ondas de calor sobre el asfalto. También podías oírlo, un zumbido bajo, justo por debajo del umbral auditivo, que te hacía picar las muelas y te crispaba las manos involuntariamente. Ren lo llamó resonancia de campo. Dijo que era una especie de control mental de baja frecuencia para mantener dóciles a los civiles. Yo lo llamé por lo que era: una violación. Incluso estar cerca de esa maldita cosa se sentía como si alguien te hurgara en el cráneo con dedos fríos. Cargamos de todos modos. Eco 5 golpeó el muro oeste primero, abriendo una brecha con explosivos plásticos y barras de refuerzo. 2 cayeron al instante. Algún tipo de defensa sónica les convirtió los sesos en sopa. Eco Quemadura le siguió con napalm casero. Funcionó. Oh,
Vaya si funcionó. Nunca has visto gritar a un alienígena de 2 metros hasta que lo ves intentar apagar las llamas a manotazos con sus manos de 3 dedos. Nosotros abrimos una brecha por el muelle de carga este. Yo fui el primero en entrar. Dentro era estéril. No frío, sino vacío. Sin suciedad, sin color, solo paredes grises y lisas que parecían cultivadas, no construidas. No había ventanas ni puertas, solo pasillos curvos y luces flotantes que seguían nuestro movimiento. Entonces llegamos al corazón de todo, el núcleo de control. No era maquinaria. Estaba vivo. Una enorme columna palpitante de tejido azul y cables negros que pulsaba como un pulmón lleno de electricidad estática. Y de pie frente a él, un prime del consejo, más grande que el resto, alto, sin armadura, con la piel pálida como el mármol veteado de azul eléctrico. No habló. Solo nos miró como si fuéramos insectos. Frankie no dudó. Vació un cargador entero en él. Ni siquiera se inmutó. El prime levantó una mano. Ren salió volando por la habitación, golpeó una pared y no se volvió a levantar. Los huesos no se doblan de esa manera y sobreviven. Abrimos fuego. Balas, granadas, gritos, sangre. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. No invadieron para conquistar. Invadieron para reemplazarnos. Su tecnología no era de integración. Era de aniquilación. Una sobreescritura genética. No solo estaban tomando nuestra tierra. Estaban tratando de tomar nuestra identidad, nuestros instintos, nuestro desafío. Querían la tierra sin humanos. Y yo no iba a permitirlo. Frankie se quitó la carga de la espalda. Nuestra última esperanza. 25 kilos de C4 de la vieja escuela, cableados por un tipo que una vez construyó bombas en Afganistán con chicle y alambre. No tuvimos tiempo para discutir. La metió en la base del núcleo y se volvió hacia mí. «Lárgate», dijo. Negué con la cabeza. «He dicho que te largues». Esa vez le hice caso. Corrí. La mitad del pasillo se derrumbó mientras sprintaba. Y detrás de mí, un sonido más fuerte que el propio Dios gritando. Fuego azul salía a borbotones por los conductos de ventilación, seguido de humo y estática. El prime. No sé si murió. No me importa. Ese edificio se vino abajo. Y cuando el humo se disipó, no había señales del consejo en esa región. Ni patrullas, ni drones. Se retiraron. Un centro de mando caído. Una docena más por delante. Pero ahora el juego había cambiado. Ya no éramos supervivientes. Éramos cazadores. Y cada vez que uno de nosotros caía, 10 más cogían un arma. El consejo ya no estaba atónito. Tenían miedo. Vinieron a pacificar la tierra. En su lugar, la despertaron. Hay algo diferente en el silencio después de una victoria. Es más pesado, no es pacífico, no es reconfortante. Es como si estuviera esperando, conteniendo la respiración. Así se sintió después de que arrasáramos el centro de mando de Springfield. El aire mismo estaba tenso. Los bosques a nuestro alrededor estaban quietos. Ni pájaros, ni insectos, ni patrullas del consejo. Solo un humo espeso, circuitos quemados y el zumbido en tus oídos que no se detiene ni cuando las armas lo hacen. Perdimos a 9 ese día. La mitad de Eco 5, todo Eco, Ren y Frankie. Cavé su tumba yo mismo. No dije nada sobre ella. Solo lo enterré profundo y apisoné la tierra. Sin rezos. Frankie nunca creyó en mucho. Dijo una vez que el cielo no estaba hecho para hombres como nosotros. Como sea, después del ataque de Springfield, algo cambió. La resistencia empezó a ver más victorias que derrotas. No porque nos hubiéramos vuelto mejores, sino porque el Consejo empezó a cometer errores grandes. Nos habían subestimado desde el primer día, y ahora estaban sobrecorrigiendo. En lugar de ataques quirúrgicos, enviaban una fuerza abrumadora. Provincias enteras fueron bombardeadas con napalm desde la órbita, convertidas en campos negros y edificios derretidos. Desplegaron drones de terraformación para reescribir los ecosistemas, pensando que si no podían aplastarnos militarmente, aplastarían la tierra que necesitábamos para sobrevivir. Pero la tierra no es una pizarra en blanco.
La tecnología de terraformación no se mezcla bien con el caos de la Tierra. Nuestros océanos, nuestra atmósfera, nuestros microbios, se defendieron. Los drones fallaron. La Tierra se los tragó, y lo que no fue tragado fue robado por carroñeros que aprendieron a adaptar los motores del Consejo para fabricar bombas PEM caseras. Los humanos se adaptaron más rápido de lo que su tecnología jamás podría. Después de Springfield, nuestras frecuencias de radio se iluminaron con llamadas de células de las que nunca habíamos oído hablar. Escudo Eco, Cresta Fantasma, El Foso, Hijos de la Ceniza. Grupos de resistencia que surgían de los escombros como malas hierbas a través del hormigón. Me convertí en un nombre. No en un líder. No quería eso. Pero en un nombre. Connor Maddix. El hombre que le voló el corazón al Prime. La gente lo susurraba como si fuera una leyenda. Como si yo fuera un mito nacido del fuego y la pólvora. No lo era. Estaba cansado. Mis manos temblaban cuando dejaba de moverme. Había empezado a hablar con Frankie cuando no había nadie cerca, como si todavía estuviera allí, sentado a mi lado, fumando esa mierda de filtro quemado que tanto le gustaba. A veces todavía podía olerlo, como ceniza y tierra y algo casi humano. Nos movimos hacia el sur, por el corredor del río Mississippi. La inteligencia decía que el Consejo había establecido un nuevo puesto de retransmisión dentro de lo que solía ser St. Louis. El arco había desaparecido, volado en pedazos durante la tercera semana de la invasión. La ciudad era una zona de guerra, no entre nosotros y ellos, sino entre ellos y las bandas que habían tomado el control después del colapso de Verás, no todos querían recuperar la tierra. Algunos vieron una oportunidad en el caos. El Consejo empezó a hacer tratos. Daban armas, células de energía, agua limpia a cambio de paz y territorio. Los señores de la guerra humanos se convirtieron en perritos falderos, espiando las rutas de la resistencia, entregando combatientes, entregando niños para evaluación genética. No luchamos contra esos humanos como luchamos contra los alienígenas. Luchamos peor. Nuestro escuadrón entró en el norte de St. Louis por la noche. 4 de nosotros ahora. Jenkins, Sabo, Milt y yo. Vestíamos de negro. Nos manteníamos agachados y nos movíamos como la muerte en un lugar que ya se estaba ahogando en ella. El señor de la guerra que dirigía esa zona se hacía llamar K. Su nombre real probablemente era Brad o Travis o algo igual de poco impresionante. Pero K ahora tenía dientes. Rifles del Consejo, drones térmicos, servoarmaduras personalizadas con cráneos humanos como trofeos. No esperaba que entráramos en su complejo y disparáramos a sus guardias mientras dormían. No esperaba que Jenkins lo destripara en su propia sala del trono y arrojara su cabeza cortada a la cámara que habían estado usando para monitorear la resistencia local. Y desde luego que no esperaba que asaltáramos la bóveda de regalos del Consejo después, robando la mitad de su tecnología y prendiendo fuego al resto. Dejamos un mensaje escrito en la fachada del complejo con la sangre de K. No nos arrodillamos. Ya no se trataba solo del Consejo. Se trataba de los humanos que traicionaron a los suyos para lamer botas alienígenas. Se trataba de trazar una línea en la arena y decir, o estás con nosotros o ya estás muerto. La noticia de la purga de St. Louis se extendió como la pólvora. De repente, nadie quería tratar con el Consejo. El miedo había cambiado de bando. Antes, la gente cooperaba para seguir con vida. Ahora, cooperaban por miedo a que fuéramos a por ellos. Y lo haríamos. Oh, sí que lo haríamos. El Consejo empezó a retroceder. No una retirada. Todavía no. Pero patrullas más lentas, barridos menos agresivos. Empezaron a camuflarse con más frecuencia, como si se escondieran de un fantasma. Entonces llegó la transmisión, una de banda ancha, no encriptada, no codificada, en idiomas terrestres sencillos, en todos ellos. La voz era humana, de una mujer, tranquila, fría. A la resistencia, vuestros actos de violencia han sido registrados. No os tememos. Sois estadísticamente irrelevantes. Sin embargo, vuestra persistencia perturba el equilibrio. La integración ya no es viable. Habéis tomado vuestra decisión. Preparaos para la purificación. Purificación.
Esa fue la palabra que usaron cuando borraron planetas. No conquistaron. Borraron. Nos reunimos en un cráter que solía ser el campo de fútbol de un instituto. Representantes de 7 grupos de resistencia. Algunos militares, otros civiles, algunos simplemente hijos de puta cabreados como yo que sabían disparar. Lo llamamos el pacto. No una alianza, no un consejo, solo un entendimiento. Si iban a borrar la tierra, haríamos que les costara tanto que nunca más lo volverían a hacer. El nuevo plan no era expulsarlos. El plan era subir a bordo. La flota del Consejo flotaba en la exosfera, invisible para la mayoría, inalcanzable para cualquier cosa que la Tierra todavía tuviera. Pero habíamos estado robando tecnología, hackeando sus motores, aprendiendo sus debilidades. Ren no había muerto en vano. Su portátil todavía estaba con nosotros, roto, unido con cinta aislante y sangre seca, pero cargado con los esquemas del Consejo que descargó antes de que su cráneo se estrellara contra esa pared. El plan era un suicidio. Subir a uno de sus cruceros de transporte, secuestrarlo, anular los protocolos de lanzamiento, llegar a la flota y detonar una carga de hidrógeno que habíamos construido usando núcleos de fisión robados de Springfield y suficiente uranio sucio como para hacer sudar al diablo. Lo llamamos Proyecto Caída. Me ofrecí voluntario para dirigirlo. Jenkins ni siquiera discutió. Solo asintió y empezó a revisar su equipo. Milt no dijo nada, pero talló una pequeña cruz en el metal de su rifle y la besó. Sabo lloró por primera vez. Dijo que no quería morir ahí fuera, en el espacio, olvidado. Le dije que ninguno de nosotros sería olvidado. Así no es como funcionan los humanos. Despegamos desde un antiguo puerto espacial en Nevada. Oculto bajo una cordillera, una vez desmantelado, ahora renacido como el cuchillo final de la humanidad en las entrañas de su opresor. La nave que robamos no estaba diseñada para manos humanas. Pero la hicimos volar. Crujía, se sacudía, amenazaba con desgarrarse a cada kilómetro. Pero aguantó. Atravesamos las nubes y vimos la flota. Docenas de naves del Consejo suspendidas allí como dioses, plateadas, silenciosas, observando. No dudamos. Activamos la carga. No por la gloria, no por medallas. Por Frankie, por Rey, por Howie, por Ren, por el mundo que nos olvidó y el enemigo que intentó borrarnos. Y mientras la luz explotaba entre las estrellas, mientras ese crucero se abría paso entre sus filas como fuego a través de hierba seca, sonreí. Porque incluso si moríamos, incluso si borraban todo el maldito planeta después de eso, nunca olvidarían el día en que la Tierra devolvió el mordisco. Y nunca volverían a invadir. No este mundo, no esta especie, no a estos hombres. El espacio no arde como la Tierra. No hay fuego, ni vientos aulladores, ni cielos en llamas. Solo silencio, solo luz. Una luz terrible, cegadora, de un blanco puro que lo engulle todo. Eso fue lo que vimos cuando la carga explotó. No esperaba despertar. Si soy sincero, no quería hacerlo. Había hecho las paces con ello, o algo parecido. Que moriría allí arriba, rodeado de llamas que nadie vería jamás, convirtiéndome en una historia que otros contarían alrededor de hogueras años después. Pero el destino es un cabrón divertido, porque sí que desperté. Apenas. Las alarmas sonaban estridentes, luces rojas, humo saliendo de consolas rotas. No podía oír nada excepto el pitido en mi cráneo y los latidos de mi corazón. Sabía a sangre. Mía o de otro, no importaba. Jenkins estaba desplomado en su asiento, con la mitad de la cara desaparecida. Milt estaba tirado en el suelo con un trozo de aleación del Consejo atravesándole el pecho. Sabo, ni siquiera sé qué le pasó a Sabo. Quizás se vaporizó en la explosión. O quizás una parte de él sigue flotando ahí fuera, orbitando una luna que nunca tocará. Era el único que quedaba. Y el crucero se estaba muriendo. Los sistemas fallaban. La integridad del casco reducida a nada. La supresión de incendios se había activado, convirtiendo la cabina en una tumba helada. Me levanté a duras penas, ahogándome por el frío y el silencio. Tenía la mitad de las costillas rotas. Mi pierna estaba destrozada de la rodilla al tobillo, pero me arrastré porque no había terminado.
Todavía no. A través del visor agrietado, lo vi. La flota en ruinas. La mitad de sus naves simplemente habían desaparecido. Cascarones en llamas girando sin control. La otra mitad se dispersaba, huyendo. La explosión no solo los golpeó físicamente. Golpeó su orgullo, su ilusión de control. Les dijo la verdad. No somos presas. No somos salvajes. No somos suyos. Somos la tormenta. Y ahora le tenían miedo al clima. Encontré una cápsula de eyección manual cerca de la panza de la nave. Nadie usaba nunca esas cosas. Eran primitivas, y las posibilidades de supervivencia eran microscópicas. Pero yo tenía una cosa con la que el Consejo nunca contó. Rencor. La lancé. La cápsula se disparó hacia la negrura, y todo lo que vino después fue un borrón. Congelación, deriva, caída, atravesando la atmósfera de la Tierra sin aislamiento, gritando en el cielo como un meteorito hecho de rabia y desesperación. Me estrellé en lo que solía ser Iowa, o lo que quedaba de ella. Desperté en un cráter, rodeado de ceniza y silencio. Y alguien me encontró. Se llamaba Reya. No dijo mucho al principio. Solo me sacó de los escombros, me curó y me metió en un refugio excavado bajo las ruinas del gimnasio de un instituto. La gente de allí no vitoreó. No lloraron. Solo me miraban como si fuera un fantasma. Y quizás lo era. La noticia de la explosión ya se había extendido. El destello, lo llamaban, el fuego de la Tierra. Algunos decían que estaba muerto. Algunos decían que era un castigo divino. Algunos decían que nunca existí y que la nave explotó por accidente. Nadie sabía la verdad. Así que cuando aparecí, medio quemado, cojeando, cosido con esperanza y morfina, no sabían qué creer. Pero me siguieron de todos modos. No porque fuera un líder. No lo era. Sigo sin serlo. Sino porque había hecho lo que nunca creyeron posible. Había hecho sangrar a los dioses. Con la flota destrozada, la tierra cambió. Por primera vez en años, el cielo estaba vacío. Las patrullas del Consejo se redujeron al mínimo. Su control sobre las principales ciudades se debilitó. Los colaboradores humanos empezaron a traicionarse entre ellos. Los civiles empezaron a armarse. Pequeños grupos se convirtieron en ejércitos. Las células de resistencia empezaron a llevar sus propias insignias, a ondear sus propias banderas, a establecer campos de entrenamiento en montañas, pantanos, estaciones de metro en ruinas. Lo que teníamos antes era supervivencia. Lo que teníamos ahora era impulso. Lo observé todo desde las sombras. No quería desfiles. No quería cámaras. Seguí moviéndome. Con una pierna todavía a rastras, el brazo izquierdo entumecido la mayoría de los días. Pero me movía. Ayudé a entrenar a nuevos reclutas, les enseñé cómo se movía el Consejo, cómo pensaban, sus debilidades, su orgullo, sus puntos ciegos, cómo luchar como animales acorralados sin nada que perder. Y la Tierra se convirtió en un planeta que ya no reconocían. Los que se quedaron atrás, los restos del Consejo, las unidades de campo varadas, los cruceros medio quemados que se estrellaron en desiertos o bosques, fueron cazados sin descanso, día y noche. A algunos los atrapamos, a otros los convertimos en ejemplos, a otros simplemente los quemamos. Pero no había terminado. Lo sabíamos mejor. El Consejo se reagruparía. En algún lugar de la galaxia, algún burócrata alienígena engreído estaría viendo los informes, con la boca torcida en una mueca de desprecio, preparando ya una segunda oleada. Una de verdad. La Tierra no estaba a salvo. La Tierra era el principio. Así que empezamos a tender la mano. Se reconstruyeron viejos satélites. Equipos científicos clandestinos, los que se habían ocultado cuando empezó la invasión, salieron de sus búnkeres con tecnología de ingeniería inversa y locura en los ojos. Construimos torres de comunicación. Enviamos señales al espacio profundo. No suplicando ayuda, sino desafiando a que alguien más lo intentara. Y entonces recibimos una señal de vuelta. No del Consejo. De alguien más, alguien que observaba. El mensaje llegó por todas las bandas. Radio, digital, analógica, incluso Morse. Vimos vuestro fuego. Vimos vuestro desafío.
Creíamos que vuestra especie estaba extinta. Nos equivocamos. El contacto está abierto. No sabíamos quién era. No sabíamos si era amigo o enemigo. No nos importaba, porque quienquiera que estuviera ahí fuera, vio lo que le hicimos a los dioses. Y si querían guerra, les mostraríamos cómo lucha la tierra. La cicatriz de mi pierna nunca sanó. Las quemaduras de mi cuello todavía duelen cada vez que cambia la presión del aire. Pero estoy vivo. La última pieza de la primera oleada. La chispa entre los escombros. Y cada vez que cierro los ojos, veo a Frankie sentado a mi lado, sonriendo a través de sus dientes manchados de sangre, con el humo del cigarrillo flotando en el aire. ¿Le crees ahora? Diría. Te dije que no habíamos terminado. No, Frankie, no hemos terminado. Solo estamos empezando. Y más vale que esta galaxia recuerde nuestro nombre, porque el Consejo cometió un error del que nunca se recuperarán. Invadieron la Tierra. Y la Tierra les devolvió la invasión. La primera vez que volví a ver la Tierra desde la órbita, no fue a través del visor de una nave del Consejo. Fue a través de una cabina agrietada y a medio montar, construida con aleaciones alienígenas robadas, músculo humano y desesperación. Las estrellas más allá eran infinitas. Pero la guerra no. Simplemente se había trasladado. Habíamos pasado 6 meses reconstruyendo. Sin descansos, sin dormir. El mundo seguía en ruinas, pero ahora se movía con un propósito. La resistencia se convirtió en organización. Las tribus se convirtieron en naciones. Y bajo las montañas rocosas, dentro de lo que solía ser Norad, la humanidad comenzó a construir su primera flota. No teníamos la ciencia. Teníamos rabia. No teníamos academias espaciales. Teníamos veteranos. No teníamos planos. Teníamos escombros. Miles de drones del Consejo derribados, corbetas fritas, naves atmosféricas estrelladas, todo desmantelado por ingenieros que una vez construyeron hot rods y laboratorios de metanfetamina. Y de alguna manera, lo hicieron volar. No bonitas, no elegantes, sino maliciosas, afiladas, feas. Nuestras. El Consejo no lo sabía. Pensaban que la Tierra se estaba lamiendo las heridas. Pensaban que nos asentaríamos en la reconstrucción, plantando cultivos, reaprendiendo a caminar. No se dieron cuenta de que cada campo quemado, cada edificio derrumbado, cada tumba, solo nos alimentaba. Rompieron nuestro planeta. Ahora íbamos a romper su galaxia. Yo estaba en la primera nave que salió. No porque fuera el mejor piloto. Demonios, apenas era pasable. Sino porque había sobrevivido a Springfield, sobrevivido a la órbita, y los hombres y mujeres que construían este nuevo mundo necesitaban un símbolo. No quería ser un símbolo. Quería venganza. Nuestra flota tenía 12 naves. Solo 3 podían alcanzar velocidad interestelar. Las otras eran más como misiles guiados de largo alcance con pilotos atados dentro. Viajes de ida, todo agallas, sin promesas. Llamaron a nuestra nave la cicatriz. Apropiado, porque eso es lo que éramos. No curados, no completos, solo cabreados y vivos. La cicatriz estaba hecha de una nave de mensajería del Consejo, destripada y reconstruida. La pintamos de negro mate, la cubrimos de insultos contra el Consejo en todos los idiomas de la Tierra que pudimos encontrar. En el casco, con pintura blanca y dentada, escribimos, recordamos. Nuestro primer objetivo no era una capital. No era un mundo trono. Ni siquiera era estratégico. Era una estación de retransmisión, una bóveda de datos flotante sobre alguna luna muerta en el espacio del Consejo. Controlaba las rutas de señal de la mitad de sus sistemas fronterizos. Si la golpeábamos, lo cegaríamos. No solo a nosotros, sino a sus propias comunicaciones. Estarían sordos y en pánico. Estaba defendida por 3 naves exploradoras, 2 anillos de defensa orbital controlados por IA y una guarnición de estación de unos 70 soldados del Consejo. Contra eso, teníamos 6 soldados y una nave cosida con cinta aislante y rencor humano. Yo era uno de los 6. El resto eran como yo, fantasmas de la vieja guerra. Algunos se habían estado escondiendo en búnkeres cuando cayó la flota.
Algunos fueron sacados de ciudades en ruinas después de ser enterrados vivos. Uno no tenía lengua y se comunicaba con tiza y una pizarra atada a su pecho. No necesitábamos discursos. Solo necesitábamos un punto de brecha. Caímos en órbita en silencio total. La tecnología de sigilo no era perfecta. Crujía, brillaba, pero nos acercó lo suficiente al anillo exterior antes de que saltaran las alarmas. Las torretas se encendieron. Una ronda golpeó nuestro propulsor izquierdo. La nave gimió. Seguimos avanzando. Vi a la piloto, una chica no mayor de 20 años, probablemente solía ser mecánica, forzar esa nave a través de una tormenta de plasma con un cigarrillo en la boca y la muerte en los ojos. Atravesamos, golpeamos el muelle de atraque, nos deslizamos de lado contra una pared y arrancamos la mitad del casco en el proceso. Entonces estábamos dentro. Nuestro objetivo era Draxian 4, un mundo industrial. A 3 saltos en territorio del Consejo. Sin población nativa. Solo trabajadores del Consejo, drones y fábricas produciendo componentes de guerra. Munición, armaduras, material genético para sus soldados. Básicamente, la columna vertebral de su maquinaria de guerra. Acabar con ella y sangrarían de la cintura para abajo. Lideré el equipo de asalto. No quería. No lo pedí, pero nadie más quería llevar el detonador. El camino de entrada fue silencioso. Demasiado silencioso. He aprendido a odiar el silencio. Detrás de mí se sentaban 15 hombres y 2 mujeres. Ninguno llevaba uniformes estándar. Algunos llevaban equipo improvisado, otros viejas armaduras antidisturbios, incluso uno un traje de bombero hecho jirones de Chicago. Pero todos tenían esa mirada de ojos huecos que decía: ya morí una vez y volví solo para verte arder. Rompimos la órbita justo pasadas las 4 horas terrestre. Los satélites del Consejo nos detectaron al instante, pero para entonces ya era demasiado tarde. Habíamos lanzado flota señuelo, naves medio vacías conectadas con núcleos termonucleares y firmas de calor falsas. Atrajaron el fuego de la defensa planetaria como moscas a la carne podrida. Para cuando la cicatriz 2 bajó lo suficiente, ya nos estábamos eyectando. Caí al suelo con fuerza, me quemé el hombro en el deslizamiento, me rompí 2 dedos al amortiguar la caída. No importaba. Nos movimos a través de valles de roca negra, sobre dunas onduladas por el calor, hacia las luces pulsantes de la fábrica que brillaban como heridas abiertas en la superficie del planeta. Draxian 4 no solo era feo. Estaba mal. El aire sabía a cobre y podredumbre. Máquinas se arrastraban por el suelo sobre 6 patas, arrojando desechos a ríos hirvientes. El Consejo había arruinado este mundo, lo había despojado hasta convertirlo en un cadáver con luces. Y ahora íbamos a hacerlo gritar. Rompimos el perímetro del complejo usando los códigos de puerta del Consejo que robamos de la estación de retransmisión antes de volarla. El primer objetivo era la sala del reactor principal. No eliminamos a los guardias. Los atrajimos. Ruido, luces, disparos y ráfagas. El Consejo entrenaba para la eficiencia, no para el caos. No sabían cómo manejar el tipo de desorden que trajimos. Vinieron hacia nosotros en formación. Respondimos con fuego y risas. Recuerdo a Leto, un tipo grande de Baton Rouge que perdió a toda su familia el primer día, riendo como un maníaco mientras arrastraba un lanzallamas por un pasillo, cocinando a cada alienígena a la vista. ¿Qué tal esto como sometimiento, meones de sangre azul? Rugió. No fue bonito. No fue limpio. No fue civilizado. Fue efectivo. Llegamos a la sala del reactor en 20 minutos. La vigilancia dijo que los refuerzos del Consejo estaban a 6 minutos. Era todo lo que necesitábamos. Colocamos las cargas, sincronizamos los detonadores con nuestra señal de evacuación y empezamos a retroceder. Y fue entonces cuando lo vimos. Una bóveda de cría. No se suponía que debíamos tocar eso. El mando dijo que nuestro trabajo era la interrupción industrial, no la guerra biológica. La idea era que no éramos monstruos. Atacábamos la infraestructura, no la vida. Pero cuando miramos dentro, vimos algo que lo cambió todo. Humanos. No soldados, no voluntarios. Clones, decenas de miles,
flotando en tanques, enchufados a máquinas, a medio crecer, sin pelo, temblando, con los ojos abiertos, sus bocas selladas. Algunos tenían órganos expuestos, otros estaban fusionados. Algunos eran solo cabezas en frascos conectadas a luces parpadeantes. Nos estaban construyendo, modificándonos, estudiando lo que nos hacía luchar e intentando arrancarlo. «Quémadlo», dije. El mando dijo. Dije, «Quémadlo». Se acabaron los debates, se acabó la superioridad moral. Esos bastardos no solo querían borrar a la humanidad. Querían reemplazarnos con algo más silencioso, algo obediente, algo que no se defendiera la próxima vez. Así que lo quemamos todo. Los tanques, las notas, la IA que lo manejaba, toda el ala de la instalación. Para cuando llegaron los refuerzos, el complejo era una tumba. Nos extrajimos en planeadores de baja atmósfera hechos con chasis de drones. 10 de nosotros salimos. El resto se quedó atrás, ya sea por la fuerza o por elección. Conocían las reglas. Victoria o venganza. Ambas serían recordadas. De vuelta en la Tierra, las cosas cambiaron rápido. Las imágenes de la bóveda llegaron a todas las pantallas, a cada pared, a cada túnel subterráneo y ciudad que aún respiraba. Los civiles dejaron de llamarlo una guerra. Lo llamaron por lo que realmente era, una purga. Y ahora la Tierra sabía que no solo luchábamos por la libertad. Luchábamos por el derecho a existir como nosotros mismos. Sin editar, sin replicar, sin quebrar. El reclutamiento se triplicó de la noche a la mañana. La siguiente oleada de naves no eran naves del Consejo remendadas. Eran nuestras. Elegantes, maliciosas, llenas de aristas y furia, llevando nombres como Destructor, Día del Juicio, Dientes de la Libertad. Y en el corazón de todo estaba el nuevo lema de la Tierra. Vinieron a domarnos. Ahora estamos aquí para enseñarles el miedo. El Consejo no respondió durante días, no públicamente. Pero nuestros hackers interceptaron algo. Un mensaje entre altos funcionarios del Consejo. Una línea destacaba. Pensamos que la humanidad se disolvería bajo presión. En su lugar, cristalizaron en el filo más afilado que hemos visto. Joder que sí. Y ni siquiera habíamos derramado sangre de verdad todavía. Nos dieron a elegir para el siguiente objetivo, una ciudadela de comunicaciones en el borde del flujo de Orión, o la luna de investigación del Consejo en el ojo de Gulsen, donde supuestamente mantenían a prisioneros de guerra en criosueño profundo mientras experimentaban con inhibidores iónicos. Elegí Gulsen porque quería mirar a esos bastardos a la cara mientras cortábamos la energía y liberábamos a nuestra gente. Quería que supieran que la Tierra aún no había terminado con ellos. El ojo de Gulsen no era un planeta. Era una roca. Estéril, fría, suspendida en un rincón silencioso del espacio como una cicatriz que el universo olvidó sanar. Sin atmósfera, sin sol, solo un crepúsculo permanente bajo la sombra vigilante de un gigante gaseoso cercano, con torres del Consejo apuñalando su corteza como agujas. Una prisión, un centro de investigación, un cementerio para todo lo que no podían controlar. Nunca se suponía que lo viéramos, pero cometieron el error de dejar intacto uno de sus recolectores en Draxian 4. Desciframos su núcleo de navegación, sacamos las coordenadas. El ojo de Gulsen se iluminó como una herida roja parpadeante. Supimos lo que era en el segundo que vimos las imágenes. Formas humanas. Cientos, quizás miles, suspendidas en criocápsulas, desnudas, conectadas a máquinas, con miembros amputados, tejido cicatricial sobre puertos tecnológicos, algunas todavía vivas, otras probablemente no. Los registros de investigación del Consejo catalogaban el proyecto como iniciativa sifón. No solo nos estaban estudiando, nos estaban drenando. Cada emoción, cada instinto, tratando de cosechar lo que nos hacía humanos y embotellarlo en algo que pudieran usar. Coraje, desafío, rabia, las mismas cosas de las que se burlaban y temían. Y lo estaban cultivando, robándolo como si fuera un recurso. No necesité permiso. No esperé reuniones de estrategia o al alto mando. Solo dije 2 palabras en las comunicaciones y vi cómo cada pantalla se oscurecía al unísono. Vamos para allá. Lanzamos con una sola flota.
6 cruceros de ataque, 22 naves de desembarco sigilosas, 2 bombas nucleares y un ataúd envuelto en acero, cargado con todos los explosivos que nos quedaban en el arsenal. Sabían que íbamos. No les importaba. La arrogancia del Consejo es profunda. Incluso después de todo lo que habíamos hecho, todavía pensaban que podían superarnos con planes. Pero no veníamos con tácticas. Veníamos con ira. La atmósfera de Gulsen ardió en rojo cuando rompimos la entrada. Las naves de desembarco cortaron la órbita como cuchillas negras. Las torretas abrieron fuego. Los anillos de defensa del Consejo iluminaron el cielo, lanzándonos proyectiles cinéticos con la precisión que solo una IA puede manejar. Aún así, aterrizamos. 4 naves de desembarco caídas. 35 hombres perdidos en los primeros 3 minutos. El resto de nosotros tocó la roca corriendo. Los guardias del Consejo llegaron rápido, más rápido que cualquier despliegue que hubiéramos enfrentado. No eran exploradores. Eran ejecutores. Razas de élite, más altos, más fuertes, cubiertos de pies a cabeza con armaduras reactivas que brillaban como aceite bajo la luz de las estrellas. Pero nunca habían luchado contra nosotros antes. No aquí, no ahora. No después de todo. Lideré el avance a través de su instalación principal, un largo corredor con forma de columna vertebral. Cada segmento conducía a otra ala de contención. Habían numerado las alas. Ala 1. Sujetos terranos fallidos. Ala 2. Colapso emocional. Ala 3. Pruebas de híbridos. Ala 4. Candidatos a conversión a largo plazo. Cada puerta que pasábamos hacía que mis puños se cerraran más fuerte alrededor de mi rifle. Cada grito desde dentro de esas paredes encendía algo en mi pecho que no había estado vivo desde que vi a Frankie arder en llamas en Springfield. Llegamos al ala 5 antes de ver al primero. Un superviviente, con los ojos muy abiertos, la piel pálida, sin pelo, con tubos todavía cosidos en la nuca. Nos miró, parpadeó y luego cayó de rodillas. Sin un grito de ayuda, sin una pregunta, solo una incredulidad cruda y temblorosa. Me agaché. Él levantó la mano y me tocó la mejilla. «Eres real». Asentí, lo levanté, le di un rifle. «Tú también lo eres». Empezamos a abrir todas las alas después de eso. Docenas de cautivos, luego cientos. Algunos podían caminar, otros no. A los débiles les dimos cobertura. A los fuertes les dimos armas. Y en 30 minutos, la población de prisioneros se convirtió en un ejército. La mayoría de ellos estaban medio muertos de hambre, cubiertos de moratones y cicatrices. Pero no dudaron. No dudas cuando toda tu vida ha sido dolor. Y ahora tienes un rifle en las manos y un objetivo claro. Nos movimos como una ola a través de los sectores restantes, despejando habitaciones, incendiando laboratorios, destrozando núcleos de datos con hachas y fuego. No más robos de nuestro ADN. No más mediciones de nuestro dolor. No más extracción de nuestra voluntad. Ya no éramos experimentos. Éramos la retribución. Luego vino la sala final, la cámara central. Una catedral construida de cristal negro y circuitos zumbantes, monitores colgando de las paredes, transmisiones de vigilancia de la Tierra, de otros mundos, de otros prisioneros, docenas de ellos. Y en el centro, el director del Consejo. No estaba blindado. No lo necesitaba. Estaba rodeado de tecnología. Y detrás de él, una única terminal de mando brillando con una energía roja pulsante. Tardamos 2 segundos en averiguarlo. Era el sistema de seguridad. El interruptor de purga. Un solo toque y cada prisión restante en el espacio del Consejo, cada humano en criosueño, cada híbrido en pruebas, cada célula siendo analizada sería borrada. Sonrió. Nunca has visto sonreír a un alienígena. Es como ver a un lobo sonreír con tu sangre todavía en sus dientes. No ganaréis nada, dijo, con la voz filtrada por un traductor. La victoria no tiene sentido si vuestra especie se reduce a animales. Di un paso adelante, con el rifle en alto. Ya éramos animales. Y apreté el gatillo. No solo lo matamos. No solo volamos la terminal.
Cargamos la instalación con cada carga explosiva que nos quedaba y la programamos para que explotara desde el núcleo hacia afuera. Nos extrajimos con los prisioneros supervivientes, ahora soldados, abarrotados en cada centímetro de las naves de desembarco. Mientras nos alejábamos de la roca, vimos la instalación colapsar sobre sí misma, y luego detonar, silenciosa, hermosa, final. El Consejo no respondió. No hubo represalias, ni transmisiones, ni flota. Solo silencio. Porque sabían que no solo habíamos atacado. No solo habíamos ganado. Habíamos enviado un mensaje. No puedes invadir la tierra y salirte con la tuya. No puedes borrarnos sin consecuencias. No puedes reescribir lo que significa ser humano. Les hicimos mirarse en el espejo y ver su fracaso. Y la tierra, con todas sus cicatrices, sus huesos rotos, sus manos ensangrentadas, se mantuvo erguida, no como una víctima, no como una superviviente, sino como el último monstruo que querrías despertar. Ahora la guerra ha terminado. No oficialmente. No hay tratado, ni delegados del Consejo ondeando banderas, ni presidentes dando discursos. Solo espacio. Abierto y nuestro. Hemos empezado a construir. No ciudades, no monumentos. Puestos de avanzada, naves, fábricas. Porque ahora sabemos cómo funciona esto. La paz es un lujo. La paz es el hueco entre guerras. El aliento que tomas antes de que llegue el siguiente golpe. Ya no estamos esperando. No estamos reaccionando. Nos estamos preparando. ¿Y yo? Todavía cojeo. Todavía me duelen los pulmones. Mis manos todavía tiemblan algunas noches cuando recuerdo a Frankie, o a Rey, o a Ren, o a los miles de nombres que perdimos por el camino. Pero sigo adelante porque vi el final. Y ayudé a apretar el gatillo. La tierra fue la prueba. La humanidad fue el error del que nunca aprendieron. Y las estrellas, ahora están observando. Han visto lo que sucede cuando acorralas a una especie construida con dolor, afilada por el sufrimiento e impulsada por nada más que rencor. Que vengan. Que lo intenten. Que todos lo recuerden. El Consejo invadió la Tierra. Y la Tierra les devolvió la invasión.